Buenas tardes. Una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El último programa de la semana, el último programa de Pedro de esta semana hasta que va a ir de vacaciones. Sí, sí. Va, por supuesto, a una isla exclusiva, las Islas Turcas. Pedrito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toto? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, y vos? Sí, los voy a extrañar mucho. Sí, No nos creo. A todos ustedes también. Seguro, seguro. Yo en tu lugar no nos extrañaría. Sí, los extraño, para que vos no lo creas. Bueno, está bien. Vas a tu isla, Voy a un lindo lugar que siempre vamos porque es tranquilo. porque es tuyo, claro. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Todo bien? Bien. Te veo un ¿cómo poquito estás? baja, ¿eh? Todo. Sí, estoy un poco más baja, es verdad. Te elevaría a los sitiales Sí, de lo los vamos hombres a que están a hacer, tu pues. izquierda y Es a un tu poco derecha. brusco nomás esto, entonces después voy a... No, métele. La televisión es realidad. No, no. En el Después- momento. Claro. después- Igual tenés que levantarte de la silla. ¿verdad? Claro, Si después no, vamos te a vas hacer. ahí más abajo. Sí, o Estoy si un poco no, atada. termina ahí. ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, vamos a hacer un primer plano en Felipe para que Lo pueda importante es el reacomodar. interior. Claro, sí. Vamos. Lo importante es la altura moral. ¿Cómo está Felipe? Toto, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ahí estamos ubicando a Mariana. Muchas gracias. Gracias por el primer gracias. plano a Sí, Pedro, a parece mí. que no. La idea era que yo pensé que ya estaba en tu No, primer pero- plano. No, pero pues. está bien. Estamos ajustando los tornillos acá. Allá arriba. ¿Todo bien, loquillo? Bien, muy bien, papá. Muy bien. Bueno. Te veo bien, Toto. Estoy... Te veo viernes. No, estoy un chiqui golpeado. Estoy ¿Sí? un chiqui Sí. golpeado. No, se nota. Sí, le quiero agradecer a los muchachos que están trabajando intensamente en Muy casa, pese a que se bien. nubló y se fueron. Ah, no terminaron Mañana todavía. los espero, chiquilos. ¿Cuánto? Los picarones. ¿Cuánto tiempo le falta? ¿Eh? ¿Mucho? ¿Falta mucho? Nada, está ahí a punto de caramelo. Ah, bueno. La otra yo le preguntaba lo mismo. ¿Verdad, muchachos? Estábamos ¿Y a te punto dijo de lo mismo? caramelo, ¿verdad? Pero, ¿Verdad? ¿Eh? Ahí están hablando entre ellos, no nos siguen. Sí. pero, la Eh. otra le preguntaba eso a Toto justamente porque un baño está haciendo, ¿por qué tipo de baño? Un baño tipo los árabes está haciendo. No. Los míos se terminan en 3 Los días, baños terminan. terminan 2 días. Hace Claro, 15 pero días que están no se fueron a anunciando. trabajar un día por la lluvia. No, Pero- un día. Sí, Después no, los no, 14 ¿qué días tipo de restantes. baño? Con No, arreglo. baño, Perdón, jacuzzi arrancó, incluido. esto arrancó el lunes. Baño dorado tiene tu Eh. canilla. No, está bien. 4x4 no mañana. Purifica el agua eso cuando sale. Sí, Estamos ahí ¿qué? esperando. Agua bendita. Esperé. porque agua- El que Después puede. se baña en agua puede, bendita. puede. El No, primer no, no. día Rubio llegó un Habilita poquito por tu tarde. baño para ir a conocer todo. Sí, sí. Es cuando más, yo me voy de habilite- vacaciones a tu baño. Cuando Felipe, Una carpita vos. cuando Felipe habilite la piscina. Pero cuando ustedes quieran, eso Acá hay ustedes mucho nomás lo país. ¿Te Exacto. enteraste que? ¿Te enteraste los últimos maquillajes? No. Lo estaba contando su Sí. hija. no, El por El favor. papi le compró una veterinaria por el No. capricho de la nena, imagínate. No. Voy a enviar mi currículum. a ella, Imagínate, mire. dice, mi papi me acaba de comprar una veterinaria para poder tener más animalitos. El pobre invitado está diciendo, ¿dónde yo vine? Es un programa de locura. televisión, horario estelar, Una locura. y 4 personas grandes, adultas, hablando Sacándose, pasándose Consultas factura. breves para entrar al tema de sandeces. Están de hablando. la jornada más allá de las macanadas que plantean los tres. El huevo es el único serio. Ahora, yo trato de meterle el hilo a este programa. Tenés el Sí. único tema, tu monotema de tu baño, viejo. Hace 3 días. ¿Qué pasa? Empieza el programa y Por eso habla de yo su habilitaba. baño. ¿Quiere que le diga por qué? No hace falta. Ni, ¿Quiere que ni le me diga por interesa, qué? ni me interesa el No, detalle. no, está bien, No de quiero calma. tratar Usted no de- extraña su guate. Bueno. Viejo, Hasta que lo dijo nomás. estoy queriendo el número 2 es mi baño. Realmente, Ese es lo que pasa. realmente es algo desagradable. Se fue todo. Eso ¿Te es. das cuenta cómo traté yo de cubrirlo y no? Bueno, y sí, él se pero me va a están fondo. buscando, pues me cagan. Se va a fondo. Es que voy a Ay, ir Dios con mío. mi baño. Quiero... Sí, para mí Ay, que el primer bueno, plano de Felipe y el Toto, tema del basta. baño, vamos nomás En ya el mío, avanzar. ay señores, ahí quiero Qué sentar mi poca vergüenza, trono. qué poca No quiero andar vergüenza. en trono prestado. ¿Entienden lo que les digo? ¿Entendés, Felipe? No, gracias, no. Me bloqueé ya hace rato. Listo. Por favor. Porque después uno tiene que andar, perdón. Toto, ya Ay. entendimos, ya Ya entendimos. está, ya entendemos. ¿Entendieron que yo Sí, ya cerca entendimos. mi baño? Eso nomás. Eh. No lo de Carlitos, en el mío. Bueno, dicho Se esto, casó desde tu continuamos. suegro, me imagino que sí. Sí, No, pero no le igual. des- Buena no le des suerte. cuerda, no le des Pero no, cuerda. Nacero, por favor, te pido. Es vos que también. llegó picando, ¿viste? Sí, en lo del suelo, le pido Bueno. perdón a mi suelo las veces. Los proyectiles últimamente bombardeamos Siria. No, Bueno, señores, Qué hoy difícil todo esto. Hoy, digamos, No entiendo cómo no lo seguimos. podemos decir que, salvo que yo me equivoque y ustedes me corrijan, Mm. casi invicto de polémicas el gobierno. En el día de hoy, decís. Hoy, Sí. casi. Sí. Se puede decir que lo de Teresa Martínez, la ministra de Niños, le dice Claro. ningún niño tiene que estar... Pero sí me fue, pues está en la discusión de... Ahí lo que Mm, me pareció otra vez, Sí, ¿verdad? a Pero ver. después ningún... mm. ¿verdad? De Hoy, hecho, hay que decir, Toto, a ver, lo que pasó ayer, que no lo comentamos, que lo vamos a hablar hoy, digamos, ya con una persona mucho más entendida que nosotros, que tampoco es difícil encontrar eso, ¿verdad? Pero bueno, lo de ayer, lo del anuncio que se hizo en Palacio fue de las mejores puestas en escena que hizo el gobierno Sin desde duda. que está. ¿eh? sin duda. Sí. Fue un golpe Muy muy, buena fuerte puesta en porque... escena. Porque Fuerte, si pero uno bien. echa ra- Receptividad, Bien hecho. Claro. receptividad también muy se importante. nota que operaron a nivel de agencias internacionales de noticias, Sí, hubo un trabajo totalmente. previo interesante. Un detalle importante, esa conferencia de prensa, ese anuncio estaba anunciado, valga Estaba pautado, estaba digamos. pautado para hacerlo tipo 11,
como se retrasa el juramento de Maduro, o la asunción, la puesta en oficialización, digamos, también lo corren un poquitito. Porque según lo que dicen, estaban ahí, había una leve posibilidad, en el fondo, ¿verdad? La luz al final del túnel, de que ese señor no asuma. ¿Verdad? Claro, sobre los hechos consumados, digamos, Claro. iban a ir, Sí, sí. claro. Había ahí una cuestión. Si él no juraba, si se Cosa que tropezaba y no es juraba. lo que me dicen digamos. a mí, pero a mí me cuesta creer mucho. ¿Verdad? Yo creo que él Pero está yo creo que de todas jugado formas, para que diplomáticamente tenga peso el mismo Claro. discurso estaba escrito, había que Claro. esperar que el hecho se consume. Totalmente. Sin duda. Yo creo Sí que tengo que decir ahora que me acuerdo. él está muy jugador. eh, Va a- por todo. Y después de escuchar su discurso, bueno, está a decidido, nivel diplomático sí se cometió un pequeño error, ¿verdad? A ver. ¿verdad? El canciller que está de vacaciones, de permiso por temas personales, Ujú. ¿verdad? Que en realidad Le hace está- playa. Claro, Ujú. está de Playa- vacaciones. Sí. Playa de Iquiri. Había mencionado él que dice el diario Última Hora, canciller dice que Israel restituirá Ah, no. las becas a paraguayos. Ujú. Le Es lo que contesta- mencionó. Algo que tuvo que salir al paso el señor Pelec Lewy, que dijo, atención amigos de Paraguay. Como director de capacitación de MASHAP, la Agencia de Cooperación de Israel, estoy en posición de confirmar que lo que expresó el canciller en el artículo de ultimahora.com, dice porque es el usuario de Twitter, Ujú. simplemente no es correcto. Claro. Fake news. Un gran saludo. Ok. Eso sí me olvidé. In your face. bueno. Castiglione. O sea, imagínate. Una de así. cal y una de arena. Terminan un ciclo. Bueno, para mí, digamos, es positivo la forma en que el gobierno, desde Sí. incluso que Mario Abdo Benítez comenzó el proceso antes de la asunción presidencial con esa gira previa, reuniones en los Estados Unidos, Sí. él ahí había declarado, no, nosotros tenemos que hacer algo a favor de Venezuela. Del Grupo de Lima creo que es el que más contundente Sí. se mostró y retiró, digamos. También hay que relaciones. decir, Toto, que era como el paso que faltaba dar nomás luego. Porque todos los otros plazos Claro, se lo habían sí. dado. Todos los otros De pasos hecho, no se habían teníamos dado. embajador hace 2 años. No, era un encargado de negocio. Hace 2 años no teníamos Paraguay había embajador pedido acreditado. abrir una oficina consular y hasta ahora el gobierno venezolano no le respondió, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, se habían dado todos los pasos, estaban encaminados como para eso. Bueno. Y lo de ayer fue la Para entender un poquito más culminación. qué ocurre, porque hoy la Asamblea Nacional dice, bueno, el nuevo presidente es este señor, Guaidó. Juan Guaidó. Sí. Este señor, el nuevo joven. presidente, vamos a comenzar el proceso, dice, felicitamos, reconocemos, Estados Unidos llaman todos. El mismo presidente de la Asamblea Nacional dice, me acaba de llamar Mauricio Macri, Piñera, y digamos el Sí. continente que desconoce a Reconocen a Maduro él. lo reconoce a él. Sí. Pero queda como un tanto confusa la cuestión de qué es lo que ocurre en este momento en Venezuela. Y para eso está Nájem Reyes con nosotros. Nájem, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Gracias a ti y a todos por la invitación. Bueno, desde la distancia, desde acá, yo creo que podemos ver, saber, incluso vos sí tendrás más contacto, por supuesto, en Venezuela que nosotros. ¿Cómo está Venezuela hoy? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la situación real en el sentido? ¿Se tienen dos gobiernos? ¿Hay un solo gobierno y el otro está a punto de dar el golpe y serlo? Bueno, mira, realmente la palabra, con una sola palabra, es confusión. Ok. ¿Por qué yo digo que hay una confusión? Porque en lo que respecta al lado de Maduro, eso sí está claro, producto de su elección fraudulenta del 20 de mayo del 2018, él ahora asumió de facto la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela con su juramentación ilegítima e írrita el día de ayer. Ahora, lo que genera la confusión es que, de conformidad con lo tipificado en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que es la que está vigente hasta ahora, y hago la acotación así que está vigente porque hay una Asamblea Nacional Constituyente, también irrita, pero bueno, establece ese artículo que en el caso de que un presidente electo no haya jurado, entonces las facultades del presidente de la República las debe asumir el presidente de la Asamblea Nacional. En ese sentido, hay un protocolo que se debe seguir a los efectos entonces que el presidente de la Asamblea Nacional sea investido como tal. Entonces, hasta ahora lo que se produjo fue un cabildo abierto, es lo que me informaron y es lo que ya justo antes de venir me pasaron el video, un cabildo abierto donde Guaidó, él mismo dice que él no va a dejar escurrir la situación, sino que la va a asumir y después dice lo que tú estás diciendo, ¿no? Entonces, si nos ajustamos, una de las críticas de Guaidó era también lo referido a la juramentación, que la juramentación debía ser en la Asamblea Nacional y no en el Tribunal Superior de Justicia. Guaidó, ¿qué es las grandes ausencias que yo veo hasta ahora? Primero se tenía que introducir la moción en la Asamblea Nacional.
El secretario de la Asamblea Nacional tenía que introducirlo en la agenda o en la sesión del día. Orden del día, digamos. En el orden del día. Eso tenía que discutirse en la Asamblea Nacional, tenía que someterse a votación y en caso de ser aprobado, entonces el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional debía tomarle juramento a Juan Guaidó como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto Eso no ha ocurrido. Entonces, por eso es que yo digo que en este momento los pobres venezolanos deben estar más perdidos que Adán el Día de las Madres, porque realmente tenemos lo que existe fácticamente es el presidente de facto que está usurpando, que es Nicolás Maduro Moro, y del otro extremo del péndulo hasta ahora sigue el vacío. Najem, permiso. Y después Mariana ahí. Quiero un poquito retroceder porque lo que no quiero caer en aquello de asumamos que todo el mundo sabe todo. O sea, que el que nos está viendo está... ¿Por qué Maduro es de facto? ¿Por qué pasó en las elecciones para que... Y hagamos como... Claro, tienes razón. Hagamos retroceder un poquitito, ¿verdad? Bueno, la cinta. Todo comenzó, vamos a hacerlo así como una novela, ¿no? Todo comenzó Sí, claro. cuando... Había una vez, decía uno. Ajá, cuando Nicolás Maduro, recuerdan ustedes que en el año 2016 se iniciaron unas protestas masivas. Sí. Básicamente fueron estudiantes de Caracas los que salieron a manifestar y después la cuestión se expandió a otras importantes ciudades del país. Entre finales del 16 y comienzo del 17 hubo más o menos 200 asesinados por el régimen. Okay. Esto obligó a que Maduro llamara al diálogo. Ese diálogo fracasó y posteriormente Maduro, seguramente siguiendo las recetas típicas de los hermanitos Castro, maquiavélicos siempre, le dijeron que convocara una Asamblea Nacional Constituyente. Resulta que la Constitución nuestra establece los mecanismos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y Maduro se la saltó por completo y realizan las elecciones de esa Asamblea Nacional Constituyente y por eso es que esa Asamblea Nacional Constituyente es irrita porque no tiene legitimidad de origen. Okay. Independientemente que hubo votaciones y que toda esa Asamblea, vale acotar, todos los integrantes, que son 200, son del Partido Socialista Unido de Venezuela. Okay. O sea, es una asamblea monopartido y además oficialista. 200-0. Sí, 200-0. Así, como dicen aquí, así nomás lo. Entonces, esta asamblea convoca a un adelanto de las elecciones presidenciales y por eso es que la oposición sostiene que esas El resultado elecciones... de eso, Maduro es... Claro, ayer, digamos. Iba pasito a pasito. Entonces, se convoca las elecciones que fueron las que se realizaron el 20 de mayo, el domingo 20 de mayo del 2018, donde el tarjetón que tenía más o menos como 13, 14 veces la cara de Nicolás Maduro y después los otros candidatos. Maduro supuestamente, según el Consejo Nacional Electoral, resultó electo en esas elecciones poco más o menos con 6 millones de votos. Su otro adversario más cercano, que era Henry Falcón, sacó menos de 2 millones de votos y él después declaró que lo habían robado las elecciones. En suma, esas son las elecciones que únicamente las reconoce China, Nicaragua, la mascotica de Altiplana, el dictador altiplano Evo Morales, Cuba, por supuesto, que es su jefe, Ucrania y Turquía, perdón. Entonces, estos son los países que reconocen esta elección y eso es lo que obligó a que el Grupo de Lima, en ese momento todavía estaba la administración del presidente Cartes, y es allí cuando se decide entonces no reconocer esas elecciones y se produce posteriormente la expulsión de Alfredo Murga, que era el representante de la satrapía venezolana en la República del Paraguay. Y por eso es que estas elecciones son ilegales y por eso es que el juramento de Nicolás Maduro es ilegítimo, porque no tiene la legitimidad de origen, que es el voto popular. Para nuestro orden constitucional Genial, se diría, claro. Mariana, viciado de nulidad. En unidad, claro. ¿Verdad? Desde el origen, digamos, En teoría, todo sí. efecto o producto de esta Sí. acción no tiene legalidad. El tema justamente es que de facto, entre comillas, si fuera así, se van, no obstante, tomando decisiones, digamos. Ahora, Najem, a ver, justamente poniendo un poco el escenario que decía Felipe, sobre todo para la teleaudiencia, ¿verdad? Que si bien tenemos una teleaudiencia, yo diría bastante culta también y que sí puede seguir el escenario, están los otros que por ahí no tienen todo o no hacen un seguimiento exhaustivo de las noticias. Venezuela es noticias de hace tiempo. Nosotros aquí, de hecho, te invitamos a vos, no solo a vos,
estamos como muy pendientes y creo que los paraguayos nos vimos un poco más alarmados. Yo quiero decir esto muy urbanamente tal vez, pero al ver esta migración justamente y el perfil de muchos venezolanos que han venido a nuestro propio país a buscar mejores horizontes. En cuanto a la situación de Venezuela hoy, ¿cuál es? Es decir, fuera de este conflicto político en sí, digamos, vos decís, esto es solo a nivel político, pero las cosas en Venezuela están bien, tan país de maravillas como lo pinta tal vez el Frente Guazú, o realmente esto está bajando, digamos, ahí, o aterrizándose más. ¿Cómo está la calle, digamos? Claro, ¿cómo está en la calle? ¿Cómo lo viven? O sea, ¿cuál es la situación ahí, verdad? O sea, no sé, Bueno. más de fuera del escenario tal vez del Claro. legislativo. Lo del más ejecutivo. político, digamos. Comenzamos la discusión fue con la variable político-institucional, Sí. ¿no? Ahora yendo al otro espectro que sería el socioeconómico, específicamente sobre las declaraciones del Frente Guazú, yo creo que es una fantasía tropical, o ellos son extremadamente irracionales, ¿no? No hay otras alternativas, ¿no? Y no me voy a pronunciar mayor sobre esto, pero en todo caso, la situación socioeconómica en Venezuela, los números han sido públicos, tenemos lamentablemente la inflación más alta del mundo histórica, estamos hablando de más de 1.000.000% según el Fondo Monetario Internacional. Pero más allá de la inflación que se come el salario, hay otros datos interesantes, que es el desabastecimiento. Es más, te voy a dar un datico. Mi madre estuvo sin agua en el apartamento donde vive 2 meses. O sea, imagínate lo que es vivir en tu casa Sí, no. 2 meses. Y además es un edificio de más o menos 14 pisos y además el ascensor no sirve desde hace años porque no hay para los repuestos del ascensor. Es decir, es toda una tragedia. Vivir en Venezuela no es vivir, es supervivir, ¿no? Entonces, si adicionalmente a ello le pone que el La poco inestabilidad. dinero que recibes, hoy yo estaba sacando más o menos la cuenta, Maduro ayer aumentó el sueldo, pero vamos a poner un ejemplo. El ingreso promedio de un venezolano es un poco más o menos 50.000 guaraníes, vamos a ponerlo a lo sumo. ¿Qué harías tú con 50.000 guaraníes al mes? 50.000 al mes. Al mes. Entonces lo que tenemos en Venezuela obviamente es una situación de pobreza. Y con esta juramentación de Maduro, ¿cuál es el impacto que va a tener? Es decir, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo personalmente descarto la tesis también de la Fuerza Multinacional Liberadora. Ojalá se diera, pero creo que lamentablemente no es el contexto, por múltiples razones. Y lo otro, lo que yo sí creo es que o vamos a un escenario de confrontación, si es que se produce efectivamente una fractura a lo interno de la Fuerza Armada entre los oficiales profesionales versus los oficiales pretorianos, que son los que siguen al gobierno, o vamos a tener en todo caso una Cuba versión suramericana. Yo creo que lamentablemente no hay otro escenario. En poco tiempo más. ¿Perdón? En poco tiempo más, digamos. Ya está. Donde la, Sí, que donde la debido fuerza al política ni aislamiento. siquiera de oposición exista en... Es que es muy difícil hablar de oposición en Venezuela. Mira, virtualmente la oposición está incapacitada de poder hacer una acción. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar hablando del tema. Y ustedes saben que la estación de Farra es el verano. Viví la música y la diversión en la 101.3. Poné tu canal de radio, poné Farra Play. Disfrutar el verano Sea-Doo, viví la vida Sea-Doo, la moto acuática número 1 del mundo, toda la aventura con tecnología de punta para superar los límites y tener una experiencia en el agua segura, fácil y divertida, llena de adrenalina. Descubrí tu modelo Sea-Doo y seguirnos en redes sociales como Sea-Doo PY o visitarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501 y Teniente Martínez. Me faltaba preguntar vos, Pedro. Pero ¿qué ya Sí, preguntas? señor. Bueno, y Obvio, después te- pregunto ajá. yo, sí. Sí, yo quería entender un poco a la oposición venezolana, porque de hecho Chávez no nació porque sí. O sea, hay un gran responsable que es la clase política venezolana. Esto obviamente también se juntó a un momento histórico, una difícil situación económica venezolana, el gobierno de Carlos Andrés Pérez también hackeado por la corrupción. Y ahí entra, obviamente, se dan las condiciones como para que el discurso del socialismo del siglo XXI, con una gran personalidad y un gran carisma que tenía Chávez, es como que se prende
Y es como que la solución, entiendo yo, mirando a la distancia, que lleva mucha esperanza a millones de venezolanos. Lo que quiero entender es, y ahora que me decís que la oposición está incapacitada para hacer alguna reacción, me imagino, obviamente, las condiciones allá deben ser muy difíciles, pero yo quiero saber si la oposición aprendió algo de todo este tema. Porque Chávez no nació de un repollo, esa es la verdad. Había una gran corrupción, como la vemos en varios países de la región, el nuestro me incluye el nuestro, y eso fue aprovechado, entre otros factores. Ahora, ¿cuál es la situación de la oposición? ¿Entendió? ¿No entendió nada? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, realmente tu pregunta, vamos a comenzar por de dónde fue que salió Chávez, ¿no? En el anterior programa creo que les comenté. Realmente en la década de los 80, la democracia venezolana, que era regida por los dos partidos fundamentales, que era Acción Democrática y COPEI, sufren lo que sufrieron todos los países en la llamada década perdida, que es en 1980. Todos los países sufrieron de eso. En el caso venezolano, comenzó entonces el déficit del gasto público, comienza la inflación, explotan los casos de corrupción y se desgasta entonces de alguna u otra manera la dirigencia venezolana. Y es allí, en ese proceso también, que se dispara la pobreza y la inseguridad, que van a ser los dos grandes males que para la década de los 90 se quejaba la sociedad venezolana. Llega entonces a la presidencia el señor Carlos Andrés Pérez en 1989 y se produce, casi que recién asumido la presidencia, se produce el famoso Caracazo. Claro. El Caracazo fue la explosión social más grande de América Latina como consecuencia de las agendas del FMI y el World Bank, y de ahí entonces muchos países recortaron y tenían cierta aprensión de aplicar las recetas del Fondo Monetario. Lastimosamente es el presidente Pérez, a mi juicio es uno de los mejores presidentes de Venezuela, pero le tocó un momento histórico en contra, porque se produjeron los dos alzamientos militares. El primero de Chávez, que es el 4F de 1992, y el otro que fue el 27 de noviembre de 1992. Y Chávez, lo que lo saca, digamos, al estrellato es que todo el tiempo los políticos en Venezuela, y yo creo que casi todos los políticos en el mundo, muy pocas veces asumen las responsabilidades de sus errores o de los costos políticos. Cuando tenemos en la pantalla, después de un golpe de Estado fracasado, en cadena nacional, aparece el militar líder del evento y dijo: fue mi culpa, yo cometí el error y nuestros objetivos por ahora no los alcanzamos, casi que se convirtió en un semidios. Claro. Automáticamente, yo recuerdo inclusive... Con la autocrítica. Claro, él reconoció que fracasó, pero al mismo tiempo lanzó la perlita de que por ahora no había alcanzado los objetivos. Es decir, que él tenía, aún estando arrestado, tenía la posibilidad de continuar. Yo recuerdo que yo tenía, creo que 12, 13 años, todos los profesores, todo el mundo hablaba era de Chávez ya en el 92. Después Chávez fue preso, llega el presidente Pérez es destituido, etcétera, etcétera, se produce una nueva elección y arriba a la presidencia es el doctor Rafael Caldera Rodríguez. Pero él no hizo los cambios estructurales que demandaba el país. Al contrario, dilató toda la presión social que estaba demandando cambios, él no los resolvió, y es por eso que en el 1900, cuando indulta a Chávez, o el sobreseimiento, cuando inicia Chávez su campaña, y ya todo el mundo, era impresionante, era una avalancha indetenible, y realmente que es lo que termina de poner el punto final al colapso de los partidos políticos tradicionales. Eso no sé si queda ya respondido por de dónde salió Chávez. Sí. Sí. Ahora viene la otra etapa. Bueno, tú me haces una pregunta, casi que tendré que poner una bola de cristal. Si es que realmente los líderes de la oposición, si es que se puede llamar oposición, porque hay un fenómeno en Venezuela, que tengo que decirlo con absoluta sinceridad. Yo soy académico, yo no soy activista político. Los actores de la oposición venezolana están nucleados en algo que se llama la Mesa de la Unidad Democrática. Pero esa Mesa de la Unidad Democrática, gústele a quien le guste y disgústele a quien le disguste, han actuado en colaboración o en cohabitación con el gobierno. Para que me lo entiendan en crudo, algunos de los líderes de la oposición, como Henry Ramos Alú, que ya ha sido señalado, el mismo Capriles, han hecho negocios con el gobierno, se han beneficiado y de alguna u otra manera han dilatado también el problema.
De tal manera que ahora todas las esperanzas se están cifrando en este joven, el ingeniero Juan Guaidó, que por cierto es del mismo estado donde soy yo, del estado Vargas. Y yo hice una crítica en mi Facebook y dije que Guaidó debería ser como el doctor José María Vargas. El doctor José María Vargas es un personaje decimonónico venezolano que cuando fue un coronel a pedirle la renuncia con una pistola en mano, él le dijo que no renunciaba. Imagínense, ¿no? Entonces yo espero que también este joven Juan Guaidó actúe conforme al momento histórico, que formalice la juramentación y asuma la facultad de la presidencia de la República para de alguna u otra manera hay dos opciones. O va preso o se destraba el procedimiento, la crisis que está viviendo el país. Pero preso con suerte, ¿eh? Y por eso te digo. Con suerte va preso. Claro, Entonces- depende de cómo termine la Claro. historia. Ahora, Nájel, el otro día hablábamos con un empresario colombiano Sí. que llegaba a al programa porque venía al país a dar unas charlas y estábamos hablando del proceso de transformación de Colombia, cómo llega a pegar el salto y decía, bueno, lo importante para nosotros, lo fundamental fue que la clase empresarial colombiana se quedó. La clase empresarial colombiana apostó al país hasta en los peores momentos de la disputa con las FARC. Y me llegaba el otro ejemplo que me decían en el 2012, cuando pude conocer a algunos periodistas venezolanos, me decían, va a ocurrir en poco tiempo el mismo proceso que en Cuba. Alguna ciudad de los Estados Unidos va a recibir a todos los millonarios venezolanos y se va a convertir como la Florida del Estado cubano o Cuba fuera de Cuba, con todos los ricos que salieron a tiempo. A Venezuela le va a pasar lo mismo. Finalmente ocurrió eso, ¿no? La clase empresarial venezolana, porque uno asume que aquellos que manejan el poder fáctico o los poderes fácticos y el dinero pueden imprimir cierto apoyo, digamos, a la oposición, pero eso tampoco se ve, se va a una oposición desfinanciada en algunos puntos, que llega el dinero solamente con vínculos con el gobierno. Es ¿verdad? correcto, porque sí hay empresarios, pero se quedaron, digamos, de alguna manera amarrados al gobierno, porque entiende que Venezuela siempre ha sido un estado rentista petrolero. Entonces, el que maneja la plata, el pirapire, como se dice acá, es el Estado, no es el sector privado. Entonces, si tú quieres tener negocios, quieres ser bien sucedido en los negocios, tienes que arrimarte al árbol del Estado. En el caso venezolano el juego se ha trancado mucho porque el mercado se empequeñeció, porque el proceso productivo prácticamente no existe. Estamos hablando de una caída del Producto Interno Bruto de más de 10 puntos porcentuales. Entonces, muchos empresarios han salido. Y no solamente han salido los empresarios, sino también nos salimos los profesionales, Claro. La intelectualidad. La Universidad Central de Venezuela quedó casi que vacía de profesores. Yo fui uno de los primeros que me vine. Yo me vine en el 2014. Pero me contaron que ya hay carreras enteras que las han desaparecido, cerrado. sí. Por lo menos las carreras que, como dice mi hermano, las que no sirven, ¿no? Literatura, historia, esas carreras, Ya la del pensamiento, justamente. y ¿no? justamente son las La carreras del del debate, pensamiento, de la claro, reflexión, de los que política, claro. aportan. Bueno, esas son las carreras que lamentablemente están cerradas porque no hay profesores, todos los profesores nos fuimos por múltiples razones. Entonces, mira, el drama venezolano yo lo veo muy difícil si llega a salir Maduro. La recuperación de Venezuela va a ser extremadamente difícil, diferente al caso colombiano que ellos se quedaron. Está con nosotros el ex canciller, el embajador Eladio Loizaga. Embajador, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, y estoy viéndolo. Lastimosamente no puedo acompañarle personalmente porque estamos un poco recuperando con la familia todos esos 5 años que me tocó estar al frente de la Cancillería. A tus órdenes. Le agradecemos igual el contacto porque igual estamos robando un poco de tiempo, embajador. Preguntarle sobre todo, y esto en función a nuestra audiencia que decíamos, a veces asumimos que la gente lo sabe todo o sigue las noticias como lo hacemos nosotros que trabajamos, digamos, en esto. Pero a la hora de hablar de que Paraguay rompe relaciones diplomáticas con Venezuela, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hay gente que toma esto con temor y dice, el siguiente paso que es un conflicto a lo mejor armado, nosotros qué vamos a hacer con todo esto. Digamos, ¿de qué se trata cuando uno habla de romper relaciones diplomáticas con Venezuela? Bueno, en primer término te quisiera señalar de que la decisión tomada por el presidente Abdo Benítez en sus funciones constitucionales se enmarca también dentro de una política de Estado, pues que nosotros hemos estado desde el 2014-2015 llevando esta situación, y Paraguay fue el primero que señaló la violación del Estado de Derecho
porque realmente el periodo anterior Maduro fue electo con los cuestionamientos que tuvo, pero fue reconocido por todo. De su deslegitimación se produjo en el ejercicio del poder y ahí nosotros hemos levantado nuestra voz de crítica contra eso y contra la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Porque, como bien lo dijo en su oportunidad la presidenta Bachelet en el 2015 en Naciones Unidas, el hecho de levantar la voz cuando la población es sometida a constantes violaciones en sus derechos fundamentales no puede ser considerado un intervencionismo. Y lo que señalaste creo que va mucho más allá de lo que realmente es. Esto es una ruptura política con un gobierno deslegitimado, que no es reconocido el señor Maduro, no es con el pueblo venezolano, o por lo menos con lo que luchan por la recuperación de sus derechos y el Estado constitucional de Venezuela. Aquí no implica ninguna cuestión armada impensable, sería más preocupación para los países vecinos, como el caso de Colombia, que ya hemos tenido oportunidades en que hubo movilizaciones fronterizas y el Grupo de Lima y la OEA también se ha expresado con preocupación y ha señalado esta situación al presidente Maduro de lo que podría ocurrir. Esto, vuelvo a repetir, no tiene ninguna connotación de tipo enfrentamiento que pueda darse, como señalaba recién, que la gente piensa que ya no cuestiona nada, absolutamente. Además, hace más de 2 años y medio que el Paraguay ya retiró a su embajador, nunca más lo retornó, y entiendo que ahora el gobierno ya también convocó y se encuentra en Paraguay el encargado de negocios y ha dado un plazo al embajador venezolano para que se retire. Mariana. Sí, ¿qué tal, doctor Luis Isabel? Le saluda Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. En realidad sabemos que los temas diplomáticamente se manejan con muchísima más cautela. Entonces, como bien usted decía, fue, digamos, embajador y además conocedor del tema de relaciones exteriores. ¿Cuál es, a ver, por qué, digamos, el momento es este? Es decir, este régimen de Maduro particularmente, bueno, anteriormente con Chávez, ya ha tenido otros episodios definitivamente en los que también nosotros como país tuvimos que tomar posturas, pero para no hacer esto largo, digamos, ¿cuál es su lectura de por qué este era el momento de que este sea el anuncio, ya la ruptura diplomática? Fíjate, Mariana, a mí como canciller me tocó lidiar con Elías Jagua, que fue el canciller cuando yo asumí, después con Nelson Rodríguez, que el distinguido periodista venezolano lo debe conocer bien, y por último Arreaza. Es más, en varias oportunidades yo he decidido, nos comunicamos por WhatsApp, y últimamente en el ejercicio de mis funciones, cuando se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, ya no contestaba absolutamente ninguno de los WhatsApp, porque podía ser entendido como un reconocimiento. ¿Y por qué se da en este momento? Yo creo que si que nosotros hubiésemos estado todavía en el gobierno con el presidente Carter, hubiese tomado la misma decisión. Y esto se da porque llegó el momento, se ha adoptado la instancia, se han acompañado negociaciones que han fracasado. La primera que fracasó fue la de UNASUR, porque uno de los negociadores, para mí Zapatero siempre fue defensor de ese modelo de Maduro en todas las negociaciones, y la última que se realizó pensando que se podría dar una salida para una elección con todos los parámetros democráticos y la observación, no se ha dado. Y la última declaración también del grupo de Lima, donde se instaba a que no tomara posesión, bueno, ha hecho que esta es una situación que hay que tomar una decisión política, que es la que se tomó el presidente Abdo, y nosotros acompañamos. Y además te digo una cosa, políticamente, el Partido Colorado, cuando
en el momento del juicio político y la posterior suspensión ilegítima del Paraguay, yo estaba como asesor con nuestros ex cancilleres de la presidencia del partido y hemos señalado también todas esas situaciones que se veía venir en el contexto del gobierno de Maduro. Así que creo que el timing es el timing correcto, donde se ha agotado toda la mediación posible. Ahora lo que queda es que el pueblo venezolano pueda encontrar un punto de acuerdo con aquellos chavistas de la primera hora que se han retirado, como el caso de Jagua, el caso de Ramírez y otros más, para encontrar, a ver, un punto de coincidencia para una transición que permita retornar posteriormente con unas elecciones reconocidas y legítimas y con la participación de todos los sectores políticos y sin presos políticos. Embajador, gracias por el tiempo, es muy amable. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Hablamos con el ex canciller nacional, embajador Eladio Loizaga. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar hablando, por supuesto, de esto. Le quiero agradecer al país Ramón, que está mirando del otro lado. Así que el país, el que me casó, el, país, el culpable. Él fue el Él es el culpable, el sí, responsable, responsable de sí. todo esto. Así que un saludo muy grande al querido amigo, al padre Ramón, y también al profesor Eladio Fernández, que está con Dani y con Lora ahí, que están armando todo lo que se viene próximamente. Voy a volver a los entrenamientos para ser como Pedro, Muy una bien. figura fit de la televisión. Uno lo ve a Pedro impecable, ¿sí? Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Por favor, Por favor, respetales. por favor. Sí, la línea de No, por maternidad favor. Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres, seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Vamos a la pausa y volvemos. Take the shock away. La línea de maternidad de Fisher Price está pensada y diseñada integrando las diferentes etapas y necesidades para tu bebé. Por eso pensamos en productos para ellos como chupetes, biberones, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad Fisher Price. ¿Ya preguntó Pedro? No, Mariana. yo no pregunté. ¿Cómo que No, ya preguntaste. Quedó pendiente mi pregunta No, al Pedro, embajador. ya empezamos. A la web está bien. No, hay un solo invitado aquí ahora de componente, te das cuenta. Sería tres, le voy a preguntar a los tres, no, un desastre. Pero Yo quedó no pendiente sé. su No, consulta. quedó Luis. pendiente. Voy a preguntar yo. Nagen, la única pata nos parece como, Mira su cara, como se que dice nos se está muy olvidamos. de vacaciones y se enoja. Sí, nos olvidamos de preguntar el tema de las Fuerzas Armadas. ¿Hay en realidad una posibilidad lejana que hiciera un rompimiento o algún tipo de insubordinación ahí adentro o no? Bueno, yo voy a empezar con, digamos, la noticia que salió ayer o anteayer en el Washington Sí. Post. Ajá. Es un dato muy interesante porque dicen que fuentes de inteligencia confirmaron que Padrino López, que es el ministro de la Defensa, le pidió la renuncia a Maduro. Le pidió a Maduro que no se jurara o en su defecto él renunciaba. Eso es indicativo. Estamos hablando del Washington Post, no estamos hablando Claro. de un pasquiño. Entonces, esto es reflejo de que hay una fractura importante al interior de la Fuerza Armada Nacional. Y ahí no quiero ser muy teórico, ¿no? Pero hay un librito clásico que es de Southern State. Y él dice que solo hay, es de Samuel P. Huntington, y él dice que hay solo dos tipos de soldados, los soldados profesionales y los soldados pretorianos. Entonces, los profesionales son aquellos que sirven a la Constitución, son legalistas, mientras que los pretorianos son los que le siguen a simios como como Maduro. Entonces, los pretorianos son los que están en este momento respaldando fervientemente allí a Maduro, pero hay un grupo de oficiales profesionales, eso es indiscutible. Ahora el punto es, ¿cuándo se puede producir una fractura? Cuando dentro tienes 20.000 efectivos del G2 cubano percolados allí, cuando tienes efectivos de Hezbollah percolados allí y también tienes los muchachos iraníes. Es decir, que la tesis también de un alzamiento militar en Venezuela es muy complicada, porque según me han informado fuentes que los que cuidan los aviones Sukhoi son cubanos, no son venezolanos. Los que cuidan los tanques AMX-30 o los T-92 que se le compraron a Rusia, los primeros que cuidan eso son los cubanos. Es decir, que se llegue a producir un alzamiento militar también es difícil.
No, puede ser militar, pero no armado, ¿verdad? Pues las armas las tiene justamente- Coño, uno. pero sin pistola no. O sea, es que le iba a preguntar al embajador, aprovechando obviamente su experiencia como jefe del servicio exterior nuestro y bueno, su conocimiento sobre la política internacional, acerca de estos dos temas, esas movidas que estuvo haciendo Maduro hace ya meses, que es el respaldo de Rusia y de China. Un poco para entender hacia dónde va el proceso venezolano y el papel que estas dos potencias pueden llegar a tener en esta segunda presidencia de Maduro. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, eso es altamente peligroso. Has dado en un tema medular porque justamente Maduro, él ya sabía que venía esto. Ellos sabían que los iban a desconocer, ellos sabían que posiblemente iba a haber una mayor presión internacional. ¿Y qué hace Maduro? Bueno, tiene que buscar Moscú, el respaldo de Moscú, y tiene que buscar nuevamente el respaldo de China. Ojo con eso, porque esto significa que estas dos superpotencias extrahemisféricas están respaldando o están teniendo como un ancla geopolítica a Venezuela. Y es allí donde esto altera el international desk, el tablero internacional acá de la región, porque vamos a tener entonces unas potencias extrahemisféricas cuyos intereses pueden colisionar con los intereses tradicionales de los países latinoamericanos. Miren, hace poco pasaron dos cosas. Uno, el buque chino que visitó las costas de Maiquetía, y también casualmente en Maiquetía este señor Vladimir Putin, que recibió a Maduro por 5 minutos, algo muy breve. Algunos analistas despreciamos la visita de Maduro a Moscú, pero después sorprendió que el Kremlin mandó 3 aviones de combate de altísima tecnología, los mandó a Maiquetía. Es decir que quizás lo que vamos a estar viendo es que la protección de China continental o comunista y de Rusia se han unido para proteger a Venezuela como un enclave geopolítico en América Latina. Lo que se viene. Sí, duro la mano. Para los que creen que lo que pasa en Venezuela pasa solamente ahí y... Claro que no te va a afectar. Claro que no Claro. afecta a nadie. Imagínate hasta el personaje. Permítame una perlita antes de irnos. Es que también no solamente es lo militar per se, es el flujo de personas que no sabemos quiénes son y que fácilmente se percolan. En Venezuela está operando Iran Airlines, que es un Boeing 777, bellísimo el avión, pero él hace un vuelo directo sin escala Caracas-Teherán. La pregunta es, ¿quiénes viajan allí? Ahí se los dejo. Gracias, Nájera, es A muy ustedes, amable. gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Estamos, Maitei es otra cosa, Pedro. Maitei es Nos estamos saludo en yendo. guaraní. Chao, querido. Que te vaya bien, Sí, felices que vacaciones. Felices tranquila, privada. vacaciones, Muchas gracias, muchas Pedro. Con las gracias. turcas. Te espero a vos, Pícaro, ¿no? Anda a Estos sufrir. días. ¿Sí? Y a vos también, Chicuela. Sí. Bueno. Que tengan un buen fin de semana, que la Bueno, sí, pasen muy venimos. bien. Cuídense. Hasta el Chau, lunes. chau. Chau. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the end, so sleep for another day.